Se trata de una paciente femenina de 23 años de edad, quien vino a consultar porque refería a diplopía asociado al dolor retrocular izquierdo y sensación de proptosis. La paciente en la anamnesis no refirió ningún antecedente relevante y al examen físico lo más llamativo era la dificultad para la abducción ocular en el lado izquierdo y el resto del mismo pues fue normal. Como parte del abordaje inicial imagenológico, lo que se le ordenó fue una resonancia magnética contrastada, revisando las secuencias en esta adquisición axial de órbitas en una secuencia T1, pues se identificó un engrosamiento difuso del músculo recto lateral en el lado izquierdo que comprometía desde su inicio hasta su inserción en el globo ocular, que tenía una importante realce tras la administración del medio de contraste, que si lo comparamos con el músculo extraocular recto medial del mismo lado, pues era mucho mayor y en las secuencias de difusión presentaba, presentaba una hiperintensidad que indicaba una restricción a la difusión y en esta secuencia coronal con información T2 pues se ve nuevamente ese engrosamiento difuso del músculo, especialmente en la parte del vientre. Eh, la paciente fue llevada a una descompresión urgente el día siguiente y se le tomó una biopsia para diagnóstico histológico, siendo los principales diagnósticos diferenciales linfoma versus pseudotumor inflamatorio, y el diagnóstico fue hallazgos compatibles con inflamación orbitaria idiopática sin evidencia de lesión tumoral o proceso inflamatorio granulomatoso. No se descartó pues el pseudotumor porque la muestra fue insuficiente, pero digamos que el patólogo insinuó eso como la probabilidad diagnóstica más importante. Entonces, les quiero hablar del pseudotumor orbitario. Se trata de una condición no infecciosa que básicamente se manifiesta como una proptosis unilateral en el 90% de los casos y se asocia a dolor. Básicamente era el cuadro que presentaba nuestra paciente. Esta patología tiene un difícil manejo, una pobre respuesta a esteroides y la principal característica es que en el compromiso muscular pues hay extensión al tendón anterior del mismo en su inserción pues como el globo, y la biopsia muestra una infiltración linfocítica como en el caso de la nuestra. La biopsia generalmente pues la refieren como un infiltrado polimorfo difuso con tejido fibroso circundante y tejido adiposo. Existen subtipos de esta patología, dentro de las cuales el pseudotumor miocítico básicamente pues era como el más probable en nuestra paciente por todo el compromiso clínico imagenológico, y como para recordar, esto es lo que se ve, pues una proptosis asociada como una dificultad para los movimientos extraoculares, un infiltrado linfocítico difuso, un engrosamiento también difuso del músculo extraocular que compromete toda su extensión hasta la inserción, y esta patología pues ha sido descrita básicamente desde principios del siglo pasado, tal vez no tan conocida, pero se sabe pues, que tiene unos patrones típicos, por lo menos en su forma de miositis, en las cuales básicamente pues tiene un compromiso, sea en la parte superior del globo, en la parte retroocular difusa o hacia el apex de la órbita. En el caso de nuestra paciente, pues digamos que no era difuso, pero sí tenía un compromiso bastante predilecto por el recto lateral del ojo izquierdo. Entonces, para hablar de diagnósticos diferenciales, les traigo esta triada, que sería la orbitopatía tiroidea, o también algunos la llaman como distiroidea, celulitis orbitaria y el linfoma orbitario. Vamos a empezar con la orbitopatía tiroidea. Básicamente es la causa más común de proptosis en el adulto, comúnmente asociado a enfermedad de Graves, pues por todos estos como reacción autoinmune del cuerpo que lleva a una inflamación de los músculos, una sobre retención de agua en ciertas partes del cuerpo. Generalmente es bilateral y simétrico y tiene un patrón típico de progresión que es conocido pues como con esta mnemotecnia, Amslow, donde el primer músculo extraocular afectado en realidad es el elevador palpebral, pero digamos que se tiene una dificultad pues como para ser evaluado en imagen, tal vez no se ve tan bien, pero el resto sí. Entonces el primero sería el inferior, el medial, posteriormente el superior, lateral y por último el oblicuo, y ahí les anoto como las medidas, pues como el intervalo de medidas normales que se aceptan en el vientre. Estos son como los valores de la normalidad, y en esta
patología en particular existe un riesgo de compresión nerviosa por el crecimiento excesivo de los nervios y porque también puede haber una proliferación grasa del contenido intraorbitario, esto debido a una compresión de la vena oftálmica. Adicionalmente, pues en esta patología la inflamación básicamente está contenida al vientre del músculo, no es tan difusa como en la que acabamos de ver en el caso de nuestra paciente. Entonces, en esta tomografía con medio de contraste, en la adquisición axial, lo que vemos es un engrosamiento ventral del músculo asociado pues como una heterogeneidad tal vez en su vientre, y si hacemos un zoom ahí, es importante recordar que esta patología se asocia a lesión del nervio en su paso pues como por el agujero orbitario, y se asocia como a esta apariencia típica de botella de Coca-Cola. Es un signo descrito en la literatura como para ayudarnos a recordar la apariencia de la orbitopatía tiroidea. En este ejemplo de la institución, nuevamente lo que vemos es un paciente conocido de hipotiroidismo con dificultades en la visión de reciente aparición, y este engrosamiento de predominio ventral del músculo recto inferior, como es lo más común, la progresión que inicia en el recto inferior asociado a una proliferación del contenido graso intraorbitario. Seguimos con la celulitis orbitaria, la cual es una infección postseptal. Postseptal básicamente se refiere como a esta porción de tejido conectivo que divide pues como los espacios entre intraorbitario y preseptal, o preseptal y postseptal, y generalmente se asocia a sinusitis. Puede o no haber formación de abscesos, y nuevamente es una oftalmoplejía dolorosa que condiciona exoftalmos, y acá el mayor riesgo de la trombosis de la vena oftálmica superior y seno cavernoso, pues que es lo que quisiéramos evitar, además pues como de una posible pérdida de la visión. Digamos que para el diagnóstico diferencial lo más similar sería una celulitis orbitaria con formación de absceso, que sería este tipo de lesión, en el que veríamos un componente de tejidos blandos que tiene un leve realce periférico con un centro hipodenso. En tomografía con medio de contraste, en una reconstrucción sagital vemos lo mismo, que se está adosado al techo de la órbita y desplaza las estructuras, y pues se le hizo una resonancia magnética contrastada. Lastimosamente no tenía secuencias de difusión, pero lo que logramos ver en estas secuencias contrastadas es primero aquí arriba como esa relación cercana a esta ocupación del seno frontal y celdillas etmoidales más anteriores, y un realce paquimeningio generalizado de todo el encéfalo, y en esta adquisición T2 coronal vemos pues como toda esa ocupación líquida del seno frontal adyacente, lo que nos lleva a la conclusión de que es una orbitopatía infecciosa, una celulitis orbitaria. Por último, el linfoma orbitario. Esto se trata pues básicamente de cómo el linfoma ocurre en cualquier parte del cuerpo. Este correspondería aproximadamente al 50% de todos los tumores intraorbitarios. Sin embargo, es solo el 2% de los linfomas en general. Ocurre en personas entre los 50 y los 70 años, y el 25% de los casos compromete la conjuntiva. Esto da una apariencia típica de parche en color salmón en la conjuntiva misma, y se ha relacionado a factores exposicionales como Chlamydia pistachi, es decir, exposición a aves y mascotas, primordialmente a aves. El desarrollo es gradual, no es agudo. El desarrollo del dolor es gradual, no agudo. Y si la masa intraorbitaria se acomoda al contenido intraorbitario, es decir, no desplaza ni comprime ninguna estructura, sino que se acomoda como a la forma de la órbita. Y para lo que se propone en la literatura es utilizar las secuencias de difusión y hacer un análisis juicioso pues del compromiso tumoral, porque generalmente el linfoma compromete tanto contenido preseptal como postseptal. Entonces, las ubicaciones más frecuentes del linfoma al interior de la órbita es como este cuadrante superior lateral, donde ocurre aproximadamente el 59% de todos los tumores, seguido por el superior medial, donde ocurre el 26%, y ya en los cuadrantes inferiores ocurre en el resto. Básicamente, se manifiesta como este engrosamiento de tejidos blandos difuso que desplaza el contenido orbitario, y que en este caso, por ejemplo, se extiende desde el contenido postseptal hasta el preseptal. Y si vemos esta reconstrucción coronal de otro paciente, lo que vemos es cómo el tumor se acomoda al contenido y rodea todas las estructuras importantes al interior de la misma.
Y ya pues como para ir cerrando el caso, pues básicamente esto ha sido como un motivo de debate, pues como tratar de encontrar los medios más importantes para diferenciar estas patologías. Básicamente se ha propuesto utilizar la difusión, especialmente en este artículo en el que se propusieron diferenciar orbitopatía inflamatoria pseudotumoral versus linfoma, y encontraron que la ausencia del compromiso preceptal y el realce similar a los músculos extraoculares eran los factores más importantes. Ellos hicieron histogramas de ADC, pero digamos que no les fue tan bien con eso. En este otro, ya hicieron una medición de los valores de ADC con ROI y encontraron que lo que más restringe en el ADC pues es la lesión linfoidea, o sea, el linfoma. Y en este otro lo que ellos hicieron fue nuevamente medir con ROI y proponer valores de corte para obtener esta curva ROC, y se dieron cuenta que con un punto de corte de 0.83 obtenían una especificidad aceptable y un valor de verdaderos, ¿cómo es? Valor de predictivo positivo aceptable, lo que indica pues que podría ser utilizado pues como para confirmar alguna sospecha, más no para descartarlas. Entonces, como para cerrar el caso, recordar que la orbitopatía tiroidea es un evento agudo de proptosis dolorosa, que ya sabemos que compromete toda la extensión del músculo hasta su inserción tendinosa. La orbitopatía tiroidea se asemeja a esa botella de Coca-Cola donde la principal parte del músculo afectada es el vientre. En la celulitis orbitaria, pues depende si no hay formación de abscesos, pero es una urgencia por el riesgo de trombosis. Y por último tenemos el linfoma, que tendremos que ir a buscarlo en estas localizaciones más típicas. Muchas gracias.